Proyecto Sistema de Posicionamiento Global, GPS. Grupo número 3, Análisis Numérico, sección 0900. El Sistema de Posicionamiento Global, o conocido por sus siglas GPS, es una red de 24 satélites que orbitan 2 veces al día alrededor de la Tierra. El GPS nos da información de posicionamiento, navegación y cronometría. Se constituye de 3 segmentos: el segmento espacial, el del control y el del usuario. Antes del GPS existía un sistema de posicionamiento llamado Transit, creado en 1965. Constaba de 6 satélites a una altura de solo 1074 kilómetros. Proporcionaba una cobertura global e independiente. El problema de dicho sistema era que sus satélites recorrían órbitas polares demasiado bajas. La información que brindaba tardaba de 1 a 2 horas en ser recibida. Se tardaban 15 minutos más en recopilarla y analizarla. Y además poseía un error típico de 250 metros, lo que significa que no era para nada precisa. Es por eso que al inicio de la Guerra Fría, Estados Unidos debía buscar una forma de sobresalir ante la Unión Soviética y a su sistema de posicionamiento por sus siglas TSICADA. Es por eso que en la década de los 70 nace lo que es el GPS y para 1983 empezó a ser la herramienta fundamental del ejército de los Estados Unidos con un margen de error de solo 5 metros. Y para comienzos del año 2000 es liberado para uso civil con la única condición de ser capaz de proporcionar datos con una exactitud menor de 20 metros. Es por eso que el sistema de GPS al cual nosotros usamos diariamente no es igual al que poseen los servicios militares. Para lograr entender el planteamiento del problema y a su vez el desarrollo del experimento de nuestro proyecto, analizaremos primero el funcionamiento del GPS. Comenzando con lo que es el segmento espacial. Este funciona con un mínimo de 4 satélites visibles de un total de 24, los cuales son parte de la constelación Navstar, la que podemos observar ahí en pantalla, que orbitan por toda la superficie del planeta, a una altitud aproximadamente de 20.200 kilómetros. Estos orbitan la Tierra 2 veces al día, dándose una cobertura global. Cada satélite contiene un reloj atómico de gran precisión, el cual está sincronizado con los demás. Seguimos con el segmento de control. Este está constituido por el monitoreo y el control militar de los Estados Unidos. Su principal objetivo es mantener los satélites en la órbita, ajustar los relojes satelitales, cargar información de navegación, entre otras cosas. Y por último, pero no menos importante, tenemos el segmento usuario. Es el que usamos regularmente en nuestros dispositivos electrónicos. Consta de un equipo receptor que recibe las señales y las procesa para calcular una posición tridimensional. Mediante la trilateración, que lo que es la intersección entre 3 esferas, se determina la posición del receptor. Cada satélite indica que el receptor se encuentra en un punto en la superficie de la esfera, con centro en el propio satélite y del radio de la distancia total del receptor. Al recibir la información de 2 satélites, queda determinada una circunferencia, con la cual podemos obtener la longitud y la latitud de nuestro receptor. Pero, si ya tenemos la información de 3 esferas, eliminaríamos el inconveniente de la falta de sincronización entre los relojes del receptor GPS y los relojes satelitales, lo que significa que ahora podemos tener una ubicación 3D del receptor, lo que significa que ahora el receptor podemos obtener su longitud, latitud y altitud. Si tenemos un modelo con 3 satélites, como se ve en la figura, significa que conocemos 3 esferas, y la intersección de tales esferas consiste en 2 puntos. Uno nos da la posición real y el otro nos da la posición descartable. La ecuación de una esfera con radio R en su centro A, B, C es igual a la suma de las restas entre x, y, z y a, b, c elevadas al cuadrado e igualadas al radio también elevado al cuadrado. Si despejamos para R, se obtiene una ecuación en 3 variables, x, y, z, o también longitud, latitud y altitud. El planteamiento analítico de la trilateración, despejando siempre para los radios R1, R2 y R3, se obtiene mediante las ecuaciones mostradas en pantalla. Al tener solamente 3 satélites, nos vemos ante un problema. La sincronización entre los relojes atómicos y los del receptor en la Tierra es ligeramente inexacta. Esto significa que la posición calculada podría ser errónea por varios kilómetros. Este margen de error se corrige agregando un cuarto satélite. Así que la diferencia entre los tiempos en que la señal fue transmitida y recibida es igual a t sub n menos d. Al multiplicar el tiempo de la transmisión por c, se obtiene la distancia
al satélite desde el receptor, colocando el receptor en la superficie de una esfera centrada en la posición del satélite y con radio igual a C multiplicado por T sub I igual a C multiplicado por la resta de T sub N menos D, donde C es igual aproximadamente a 299.792.458 kilómetros por segundo. El planteamiento analítico para los I-satélites, cada uno en su centro, nos dará la posición del receptor y también la hora correcta de los relojes de X, Y, Z y D, donde cada R sub n corresponde a la ecuación de una esfera. El nuevo sistema de ecuaciones quedaría como se ve en la pantalla. Al reescribir tales ecuaciones, elevando ambas partes al cuadrado, se obtiene este nuevo sistema para 4 satélites, el cual utilizaremos en el desarrollo de la solución del experimento de nuestro proyecto. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones para la intersección de 3 esferas o triliteración también tiene a lo sumo 2 soluciones reales y puede encontrarse mediante la fórmula cuadrática. A nosotros nos interesa conocer las variables X, Y, Z, para las cuales utilizaremos el método de aproximación de Newton para sistemas de ecuaciones no lineales, o también llamado Newton multivariado. Este método se basa en la aproximación lineal y hace uso de la definición de la matriz jacobiana. Matriz jacobiana. Si tenemos m funciones vectoriales en varias variables, las derivadas de las m funciones construyen la matriz jacobiana. Como observamos, f de x está determinada por las m funciones. La matriz jacobiana no es más que una matriz, donde en la misma fila tendremos las derivadas parciales de una misma función en relación con cada una de las variables, y en la misma columna tendremos derivadas parciales en relación de la misma variable. Si las m funciones son diferenciales, entonces las derivadas parciales de estas m funciones se pueden organizar en una matriz de m por n, como lo podemos observar aquí. El método de Newton multivariado nos ayuda a resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Este se deriva del método de Newton en una variable que está dado por esta primera expresión, la que nos proporciona el esquema principal para aplicarla al método de Newton multivariado, el cual explicaremos para 4 variables para hacer referencia al planteamiento de nuestro problema. De tal manera que tendremos 4 ecuaciones no lineales, F1, F2, F3 y F4, con 4 incógnitas U, V, W y Z. Como podemos ver, cada una de estas ecuaciones está en función de estas 4 variables. El método de Newton hace uso del análogo de la derivada f', que es la matriz jacobiana, que está definida por d f de x. Esta se determina de la forma antes explicada de las derivadas parciales de cada una de las funciones. El método de Newton se deriva de la expansión del polinomio de Taylor, por lo que podemos denotar el problema tomando f de x0, donde x está en función de u, v, w y z. Como podemos observar, aquí tenemos la expresión general para la expansión de Taylor. Si realizamos la expansión de Taylor en función de las m funciones alrededor del punto x0, obtenemos la expresión de f de x. Como el método de Newton se basa en la aproximación lineal sin tomar en cuenta los valores de 0 de x al cubo y x cuadrado, en el caso unidimensional tomamos x como r la raíz y x0 como la estimación inicial, obtenemos la siguiente ecuación, que se puede escribir de cualquiera de estas dos formas. Y de esta forma se puede obtener la mejor aproximación a resolver para r la ecuación anterior, y obtenemos la siguiente ecuación iterativa, donde x0 es nuestro vector inicial, la cual resolveremos para k desde 0 hasta el número de iteraciones que queramos realizar, de modo de que nuestras aproximaciones sean lo más precisas posibles. Experimento del GPS. Nuestro objetivo principal es encontrar la posición de un receptor X, Y y Z, es decir, longitud, latitud
y altitud. Este se encuentra cerca de la Tierra, pero también buscamos una corrección de tiempo D para las posiciones satelitales simultáneas conocidas. Esto lo explicamos previamente y es debido a que el reloj que está ubicado en los satélites no es el mismo que está ubicado en el receptor. Uno trabaja de manera más precisa que el otro y esto nos puede generar cierto error. Utilizando esta corrección de tiempo podemos obtener resultados más precisos. Cada posición de satélite es conocida y se nos es dada en los siguientes 4 vectores. Podemos ver que la primera posición está dada por una longitud de 15.600 kilómetros, una latitud de 7.540 y una altitud de 20.140 kilómetros. También se nos es dado la diferencia entre los tiempos entre que la señal es recibida y transmitida. Ahora establecemos nuestro vector inicial. Utilizamos la superficie de la Tierra, que está a una distancia de 6.370 kilómetros desde su respectivo centro. Esperamos unos valores aproximados de menos 41.77271 kilómetros para la longitud, menos 16.78919 para la latitud, y esperamos una altitud de aproximadamente 6.370 kilómetros, que, como dijimos antes, es la distancia a la cual se encuentra la superficie de la Tierra desde su centro. También se nos es dado el valor esperado para la corrección del tiempo, que es de menos 3.201566 por 10 a la menos 3, esto dado en segundos. Procedemos a realizar la solución de nuestro experimento, o bien nuestro problema general. Vemos que nos encontramos con el modelo de 4x4, es decir, 4 esferas, en el cual tendremos 4 incógnitas. 3 de las incógnitas corresponderán a la posición del receptor y la incógnita D corresponde al factor de corrección del tiempo. Una vez sustituidos los valores conocidos, es decir, las posiciones satelitales y la diferencia entre los tiempos en el que la señal es recibida y transmitida, nos encontramos con nuestras 4 funciones. Ahora procedemos a encontrar nuestra matriz jacobiana. Para este caso los cálculos no son tan difíciles, ya que utilizando la regla de la cadena obtenemos casi los mismos resultados para cada una de las filas. Utilizando como software principal el software de Octave, realizamos un código que nos permita obtener los resultados de las iteraciones. Esto lo podemos ver en nuestra ventana de comando. Por fines prácticos, mostramos nuestro código en la descripción de este video, donde podrán encontrar el archivo .m, el cual podrán utilizar tanto como en Octave como en MATLAB. Una vez que conocemos los resultados y realizamos las iteraciones, podemos encontrar nuestro valor aproximado y ver si tuvimos éxito a la hora de utilizar el método multivariado de Newton. Les recordamos que los resultados los podrán ver en nuestro código que está en la descripción. Una vez obtenidos estos resultados, podemos calcular nuestro porcentaje de error con la siguiente fórmula. Tabulamos nuestros datos y podemos ver que obtenemos un valor para longitud de menos 41.772747 kilómetros, para la latitud menos 16.789442 kilómetros y para la altitud el valor esperado, que es la distancia desde el centro hacia la superficie de la Tierra, de 6.370 kilómetros. Conclusiones del proyecto. Demostramos el planteamiento analítico de la intersección de 4 satélites, partiendo de un modelo de 3 satélites, lo cual corrige el margen de error en la posición calculada.
Observamos que el método de Newton multivariado visto en clase es un método apropiado para la solución del problema planteado en nuestro proyecto, debido a su precisión de las respuestas calculadas. Calculamos satisfactoriamente la posición de un receptor X, Y, Z cerca de la Tierra y la corrección del tiempo D, ya que los valores de X, Y, Z, D calculados son aproximadamente los valores reales brindados en el enunciado, teniendo estos un porcentaje de error menor al 1%.